Hola, ¿qué tal Venezuela? Feliz inicio de semana. Gracias por permitirme llegar nuevamente a tus redes sociales, hogares, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en el estudio de lapatilla.com y en esta oportunidad nos acompaña el doctor en Ciencias Políticas José Machillanda Pinto, también coronel retirado del Ejército. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en el estudio. Gracias a ti, Daniel. Doctor, estamos viendo que actualmente podría suponerse que todo este aparataje de Estado lo está sosteniendo en teoría una fuerza armada. Sin embargo, usted en una ponencia habla de una obsecuencia militar, un militarismo obsecuente, habla de unos militares en armas ejerciendo función de un partido político. ¿Qué está pasando realmente en el estamento militar actualmente? En Venezuela lo que está pasando, distinguidos televidentes, es algo profundamente doloroso y complicado. A partir del año 2002, en lo que se conoce como el movimiento político militar revolucionario, el presidente hoy difunto Chávez logró transformar lo que era el estamento militar en un cuerpo armado, es decir, en una organización que sirve a fines políticos dentro del Estado y se desvía la función fundamental del elemento militar, que era el que tenía que ver con la defensa. Hasta esa fecha, incluyendo el golpe de Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre, ambos hechos sumamente desgraciados para la historia política del país porque se instaura la violencia en Venezuela. El elemento militar había tenido responsabilidades que tenían que ver con la defensa y que tenían que ver con la seguridad del Estado. Ahora bien, a partir de entonces, cambia totalmente. Y lo que se inició en la Academia Militar en la década del 70 al 74, que fue la formación del elemento bolivariano, nadie entiende qué es eso, ni cómo es eso, ni qué es lo que ocurre con el elemento bolivariano, se convierte ahora en el ejercicio de una responsabilidad de las bocas de fuego, cumpliendo funciones administrativas para un proceso supuestamente de revolución en una idea madre que nada tiene que ver con el planteamiento o formación que se hace del elemento militar. Obviamente, eso genera la presencia, el lenguaje, las costumbres y las místicas del elemento militar a lo interno de la sociedad. Ahora tenemos a un gobierno militarizado que dolorosa y desgraciadamente está produciendo efectos e impactos a lo interno del cuerpo societal, pero además también en el ejercicio del gobierno con consecuencias impredecibles. ¿Por qué? Porque el elemento militar no sabe de gobierno, y no sabe de política, y no sabe de administración. El elemento militar, desde el momento en que ingresa a la academia y se le forma como naval, como aéreo, como hombre del ejército, de la Guardia Nacional, aprende a hacer una cosa que se llama la guerra. Es absurdo entonces pensar que quienes hoy son militares confundan la política con la táctica, con las consecuencias desastrosas y dolorosas que hoy vive la República de Venezuela y el sistema político venezolano. Doctor, ¿qué pasó con ese lema de defender la Constitución, de honrar a la patria? En la ciudadanía siempre se debate si hay o no hay militares institucionalistas, pero a veces nos preguntamos, bueno, si hay militares institucionalistas, ¿cómo es eso que una sola persona, una sola cabeza, ¿verdad?, pueda hacer que realmente las Fuerzas Armadas no cumplan realmente su función? Es muy sencillo. A partir de ese año al cual yo hice referencia, se pierde la gobernabilidad del estamento militar. ¿Por qué? Porque en un hecho político insolente, fraudulento y primitivo, el elemento militar va a ser penetrado por tres nuevas especializaciones, que son el comisario político, el delator y el caporal. Esos tres hombres hacen ingobernable la ecuación política venezolana porque el elemento militar va a tener a su interior a un grupo de individuos que sirven los comisarios políticos para decir quiénes son los que deben ascender. Imagínense ustedes, ya no hay un orden de mérito. Hay simplemente las recomendaciones de los hombres cercanos al mundo político. El delator, como ustedes pueden entenderlo, sirve para delatar a sus compañeros. Y el caporal, que es lo más desgraciado y vergonzoso que pudiera tener una institución, va a servir para llevar y colocar al individuo militar en posiciones en las cuales puede tener recursos que no le corresponden, porque lo que está establecido dentro de la formación del elemento militar es lo que tiene que ver con un salario. Por eso hoy ustedes ven enormes riquezas en manos de hombres militares
cuyo origen no se conoce. Esa es la razón por la cual el proceso de corrupción a lo interno de la organización militar constituye una de las llagas o de las vergüenzas más grandes que tiene el elemento militar dentro de la historia política del país. Doctor, según sus consideraciones, sus estudios, análisis e inclusive doctrina, ¿en qué estado se encuentra actualmente la Fuerza Armada Nacional y qué daño le han hecho al país? La Fuerza Armada Nacional no existe. Existe un cuerpo armado. ¿Por qué un cuerpo armado? Porque hay círculos, mafias, grupos. ¿Cuál es el daño total? Porque Venezuela no tiene capacidad como Estado-nación, y esto tiene que quedarle muy bien claro a todos los venezolanos para reconocer quiénes son sus amenazas y con qué capacidades contamos nosotros, como ocurrió, por ejemplo, en 1987 cuando el Calda, que hubo una operación exitosa desde el punto de vista aéreo naval con contención por parte del ejército, y Venezuela, la pretensión inmoral de Colombia, la pudo contener. En este momento las amenazas que tiene la República son mayores, y son mayores como por ejemplo la que tiene que ver con la economía paralela, es decir, con lo que tiene que ver con la droga, con el tráfico humano, con el tráfico de órganos, con el tráfico de materiales preciosos y de materiales estratégicos. Venezuela no puede responder hoy porque no tiene un estamento militar desde el punto de vista operativo, ni desde el punto de vista logístico, ni desde el punto de vista conceptual que responda a las amenazas que tiene la República en el momento actual. ¿Cómo puede solucionarse, coronel, el problema del país tomando en cuenta que es en teoría la Fuerza Armada la que tiene que garantizar el orden interno y el respeto a la Constitución? ¿Cómo se puede salir de este atolladero teniendo esa Fuerza Armada como usted lo está describiendo? Es muy sencillo. Si nosotros en este momento tuviéramos que hacer un diagnóstico del elemento militar, tendríamos que decir que su operatividad es igual a 0. Si tiene alguna duda, que lo diga el ministro Padrino y que lo digan los comandantes de fuerza. ¿Desde cuándo no hacen maniobra? ¿Por qué no se hacen las maniobras? ¿Dónde están los planes de movimiento? ¿Y el plan Zamora, doctor? Bueno, sí, el plan Zamora nadie sabe qué es. Tiene 2 fases. Pero nadie sabe qué es, ni se sabe dónde está el plan Zamora. Y además lo firmó el presidente de la República, que no tiene capacidad para firmar un plan que tiene que ver con lo militar. Quien firma el plan de guerra es exactamente el comandante de las Fuerzas Armadas Operacionales. No es el presidente de la República. El plan Zamora un día domingo lo firmó el presidente de la República, o quien hace las veces, o quien tiene la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el país, y nadie sabe cómo ni dónde está. Lo que tiene que ocurrir en este momento es un proceso sencillo, distinguidos televidentes y distinguidos radioescuchas. Un proceso de reconceptualización del estamento militar. Conocida la amenaza que en Venezuela se sabe, y se sabe cuáles y cuántas son, se requiere hacer del elemento militar un proceso de reconceptualización. Esto tiene que ver con la estrategia y tiene que ver con la hipertecnología. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nuestra organización militar debe pasar de ser una institución de C al cubo que tiene escasamente comando, control y comunicaciones, a pasar a ser una institución que responda a la ecuación C a la 4 ISR. ¿Qué significa eso? Que esa organización tiene que recibir un adiestramiento, una preparación y una selección para que sea capaz de hacer comando, control, comunicaciones y cibernética. Al tener capacidad para realizar estas 4 tareas, podrá hacer inteligencia, podrá hacer reconocimiento y en consecuencia podrá, una vez tenido el objetivo, vigilarlo y destruirlo. Así es como opera una institución militar que es costosa, peligrosa y delicada, y que requiere de un componente militar profesional que pueda responderle a la República, que pueda responderle al Estado frente a la situación geopolítica o geopolítica, frente a las amenazas que pueda tener la nación, y que pueda dejar bien sentado, y claro, como ocurrió en este país en la década del 70, cuando se derrotó política y militarmente a esa grotesca operación que se quiso montar en Venezuela, que se llamó el castrocomunismo. Desde entonces, Venezuela debería ir pensando ciertamente, y sobre todo quienes tengan responsabilidad política, en cuanto a la necesidad de la reconceptualización del elemento militar para el devenir de la política y de la historia del país. Pero ¿cómo hacer eso en parte de la parte de la oposición venezolana? ¿Okay? Cuando vemos en una Asamblea Nacional una comisión de defensa
que nunca se pronuncia sobre cualquier alocución que haga un miembro de la Fuerza Armada, sea para el beneficio o no de la República. No se pronuncian, no se están creando leyes, no se están creando ordenamientos para el futuro, es decir, para que esta situación no se vuelva a repetir. Bueno, yo creo que estamos en otro de los grandes problemas que tiene el país. La Comisión de Defensa del Congreso o de la Asamblea Nacional, nadie la conoce. Nadie la conoce porque hay una actitud irresponsable, civilina, y yo me atrevería a decir que cobarde. ¿Por qué? Porque si algo tienen que hacer quienes hoy son diputados y han ganado el apoyo y el sostén de los ciudadanos para que tengan la responsabilidad y la función en el área de la defensa del país, es ser factores de control, es tener suficientes elementos de juicio y elementos de asesoramiento para que se le diga a la República qué es lo que pasa con un componente peligroso, costoso y delicado que pareciera que aquí no tiene control sino únicamente en la persona del ministro de la Defensa, cuando quien debe tener control sobre la organización es ese importante sector de la Asamblea Nacional que tiene la responsabilidad sobre la seguridad y la defensa y en consecuencia sobre el funcionamiento, las características y el derrotero del elemento militar en el país. ¿Deben volver los militares a los cuarteles, doctor? Absolutamente. La República no tolera más el militarismo vulgar, primitivo e inmoral que existe. Ya Venezuela se cansó otra vez que la regresión nos llevara al plan de Machete y a la peinilla. Si algo tiene que ocurrir en la República, distinguidos televidentes, distinguidos radioescuchas, es que el elemento militar se ocupe de sus tareas y de sus responsabilidades, que son muchas, y que hasta ahora las ha confundido creando y cumpliendo tareas que no le corresponden, pero además que son propias del ciudadano y nunca del elemento militar. ¿Por qué? Porque Venezuela no necesita más del gendarme necesario. En el siglo XXI, ¿cómo se entiende usted que estén las calles, que estén las ciudades militarizadas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que eso ocurra? Eso es un problema de la policía. El elemento militar no tiene por qué estar cumpliendo que no lo tocan, que no lo... Pero además, para las cuales no está preparado. Si algo es chocante y es indeseable dentro de la sociedad, es ver el elemento militar cumpliendo tareas para las cuales no está preparado, pero además tomándose atribuciones que no le corresponden. Nos hemos pasado del tiempo, pero no quiero despedirme, doctor, sin esta pregunta. ¿Qué debe hacerse con todos estos militares que han sido responsables de la debacle en el país? ¿Qué tiene que hacerse en un futuro? Es sencillo. Todo el grupo de hombres responsables desde 1992 con los 2 golpes de Estado desgraciados que afectaron a la República, todas esas cúpulas tienen que responderle a la República por la vía del juicio y tienen además una responsabilidad muy delicada, distinguidos televidentes, distinguidos radioescuchas, una responsabilidad moral. Aquí tienen que llamarse desde 1992 hasta hoy a quienes han cumplido funciones en los altos mandos para que le respondan a la República, para que le respondan a la historia y a la sociedad por los desmanes de unas cúpulas militares inmorales, cobardes y irresponsables que no han cumplido con la tarea que les corresponde dentro del ejercicio del comando del elemento militar en Venezuela. Brevemente, doctor, su análisis sobre Zimbabue. Yo creo que Zimbabue es una de las muy interesantes expresiones de las dictaduras. Yo creo que Zimbabue nos debe llamar a todos la atención y en este momento debiéramos estar pensando nosotros, no como los miembros de ese país africano distante, pero sí como los demócratas y repúblicos que estamos interesados en que renazca la democracia en la cual el individuo está por encima de la colectividad y del Estado. Democracia, anarquía, anomia, dictadura, militarismo. ¿Qué se vive en Venezuela? En Venezuela se vive una desgracia, distinguidos televidentes. Se vive una desgracia como consecuencia de un militarismo vulgar, primitivo y irresponsable, que nunca entendió para qué son y para qué sirven las bocas de fuego en la República, pero más grave aún, fue un grupo de hombres que cayeron dentro de eso que se llama la ideología del bolivarianismo, que nadie le entiende, y encima de eso, una conducta marxistoide que tiene que ver con la desgracia que sufre el mundo cuando se cree que puede el colectivismo imponérsele al ciudadano, olvidándose la importancia que tiene el ciudadano
dentro de la ecuación política de un país. Muchísimas gracias, doctor José Machillanda Pinto, también coronel retirado del Ejército, por estar con nosotros compartiendo acá en lapatilla.com. Ya ustedes lo escucharon, saque usted sus propias conclusiones. Trabajamos para ustedes en este espacio Stephanie Carvajal, Fran Peraza, y quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Será una próxima oportunidad, pásenla bien, feliz día.